Muy bien, para el día de hoy tenemos lectura de la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 4, del versículo 12 al versículo 16. Primera de Timoteo 4, capítulo 4, del 12 al 16. Muy bien, usted que tenga Biblia puede seguir la lectura. Primera de Timoteo. Quien no, pues con mucho gusto yo les leo. Un momento. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4. Muy bien. Muy bien. Del versículo 12 al 16. Entonces recordemos como contexto que este es Timoteo, discípulo de Pablo. Recordemos que él es bastante joven y que eh, le enseñaron acerca de la Escritura, acerca de Cristo, acerca de la venida del Señor, su abuela y su mamá. Entonces, leamos: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito eres por siempre, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Padre. Muy bien. Entonces, estamos viendo hoy unos consejos que son súper importantes, tienen demasiada importancia, unos consejos que está dando el apóstol Pablo a Timoteo. Son unos consejos que son para toda la vida. Está enseñándole, está guiándolo. Y esos mismos consejos, como son aplicables a todo discípulo, también son aplicables para nosotros. En ellos vemos la sabiduría que el Señor ha puesto en Pablo para orientar a Timoteo. Entonces, vamos a ver, veamos, empecemos viendo la primera parte, que es que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y empezamos con esto porque es importantísimo, es muy importante esto que Pablo le dice a Timoteo, que ninguno, cuando dice ninguno tenga en poco tu juventud, realmente no lo está diciendo, vamos a admitir, okay, como está diciendo ninguno tenga en poco tu juventud, no le está diciendo para que entonces vea a ver, entonces hágase respetar, ¿cierto? Hágase respetar y entonces que vea que usted, yo le he mandado y que entonces hágase respetar, Timoteo, de que por la gente va a decir que es jovencito, nada, usted ya ponga el orden y todo, y no es por ahí, ¿cierto? No es así, no es así, es al revés.
No tiene que ver realmente con las demás personas, tiene que ver es con Timoteo, tiene que ver con Timoteo, tiene que ver con que Timoteo no le preste atención hacia el mal, hacia lo negativo, o sea, que no se debilite en su espíritu, no se debilite en su pensamiento, porque resulta que por su edad, de pronto algunos pueden atacarlo, ¿cierto? Muchas veces, antes sobre todo se veía mucho, ya no tanto, pero antes sí, que de pronto alguien da un consejo y era una persona menor, le daba un consejo a personas de más edad y entonces le decían, ve al otro, ve a enseñar entonces el hijo enseñarse padre y entonces tal, y entonces ve al otro, ahora y que nos va a enseñar, que nos va a enseñar a cómo hacer las cosas y tal, y eso. Son pensamientos que no conllevan a superación, sino que mantienen ahí dando vuelta en el error a las personas, porque la bendición del Señor, la enseñanza del Señor, no tiene ningún límite, tampoco tiene eh, solamente algunas personas que pueden decirlo. El Señor puede enseñar sin límites de edad o de persona. Y nosotros tenemos que tener conciencia también. Vemos que muchas veces hay algunos que la palabra de Dios se está manifestando a través de un hermano que tuvo una vida terrible, le fue muy mal en la vida, de pronto eh, cometió muchos pecados, todos cometemos pecados, pero de pronto vamos a suponer que resalte. Y entonces de pronto algunas personas, algunos hermanos, por un momento dejan de tener en cuenta que el Señor vino por los enfermos, que el Señor Jesús vino precisamente, fue a buscar las ovejas perdidas, lo que se había perdido. Y eso nos incluye a todos. De pronto, algunos estaban más lejos, más perdidos, pero todos estábamos perdidos. Y perdido es perdido. Ya sé que esté a una cuadra perdido o ya sé que esté a 10 cuadras perdido. Estamos igual de perdidos. Si no nos encuentran, llevamos las consecuencias. ¿Cierto? Si la comida para alimentarnos está en un punto y yo estoy a una cuadra redonda, pero no lo encuentro, yo está a 10 cuadras a la redonda, no lo encuentra, estamos igual de mal. ¿Está más lejos? Sí, pero ninguno de los dos ha encontrado la comida. Así que el Señor precisamente vino por los que se habían perdido, ¿cierto? Y entonces a veces hay hermanos que no se acuerdan de esa partecita en ciertos momentos y entonces viene y hay un hermano que está hablando en nombre del Señor y entonces Satanás viene y aprovecha los sentimientos que no son acordes al pensamiento del Señor, a los sentimientos del Señor, a lo que el Señor cree que debe ser el comportamiento. Entre otros dice el Señor que el vínculo perfecto entre nosotros debe ser el amor, ¿verdad? Porque ese fue el mismo que practicó Él también con nosotros y que sigue practicando con nosotros. El vínculo entre nosotros y el Señor es el amor que Él nos tiene. Entonces resulta que empiezan a decir, pero mira, ese que era drogadicto o ese que era ratero o ese que, se robó un poco de plata en tal parte, ese que tal. Ahora y que hablando de Dios y eso, y ahora y que. Entonces, Satanás se aprovecha de todo eso, se aprovecha de toda esa cantidad de cosas para entorpecer la obra del Señor. Y
con Timoteo no iba a ser diferente, como tampoco va a ser diferente tampoco contigo o conmigo. En cualquier momento, una empieza a torpedear en la mente, ¿cierto? Para truncar la obra del Señor, para que no se reproduzca la bendición del Señor por toda la humanidad. Entonces, este mensaje que es para Timoteo, pero que podría pensarse que en este momento es dirigido a la gente, ¿verdad? Ninguno tenga en poco tu juventud. Cuidado, alguno va a decir que tú eres joven, nada, no, pero no es así, es al revés. La cuestión es al revés. Es que a ti no tiene por qué entorpecer tu vida lo que los demás digan de ti, siempre que tú estés en Cristo. Si estás en el Señor, entonces estás siguiendo la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Entonces, el camino que estás recorriendo es Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, tus pensamientos están en función, están dependiendo completamente de la palabra de Cristo, de la palabra del Señor. Habíamos leído el viernes, precisamente en Colosenses. Hemos leído en Colosenses capítulo 3, en el versículo 16, ¿cierto? Hemos leído que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, lo principal es que la palabra del Señor more en nosotros. Entonces, que la palabra del Señor haga hogar en nosotros, que encuentre cabida en nuestras vidas, en nuestros pensamientos. Entonces, ya la palabra mora en nosotros y así como una semilla, entonces empieza a crecer, nos llena y empieza a botar los frutos, ¿cierto? Por nosotros se botan los frutos, se nota los frutos que va botando la semilla del Señor sembrada en nosotros. Por eso es que hoy entonces leemos acá en Timoteo que la cuestión no es de los otros, porque es que el mundo siempre va a encontrar cómo buscarnos y hacernos saber de algún defecto. Nunca y sobre todo si están en contra de la acción del mundo sobre las personas, que tiende a volverles las vidas un 8, entonces con mucha mayor razón, entonces vamos a ser bombardeados, ¿verdad? Y entonces vamos a encontrar que el mundo nos envía mensajes de que estamos equivocados, de que no somos suficientes, de que somos poca cosa, que nos creemos, ¿verdad? Para estar, de qué hablas y todas esas cosas, y si tú hiciste esto, tú lo otro. Entonces, con la culpa, con sentimientos de vergüenza, sentimientos, esa cantidad de dardos del enemigo, pero nosotros, como dice hoy la lectura, nuestra atención no debe estar en eso, sino, y aquí está la respuesta enseguida, sino
que debe estar es en Cristo, de tal forma que el Señor viva en nosotros, y si Él vive en nosotros, entonces nosotros vamos a tomar la conducta del Señor. Vamos a estar en contacto directo con el pensamiento de Cristo. Las palabras del Señor serán ahora nuestras palabras. Nuestra forma de actuar será la continuación de la existencia de Jesucristo en nosotros. Entonces, ya es diferente. Y ya uno con Cristo y viviendo en el Señor, uno no tiene por qué prestarle atención a lo que el mundo nos diga para disminuir la velocidad con que vamos avanzando en el Evangelio, o con la fidelidad de entristecernos o la finalidad de recordar a nuestro viejo hombre, o la finalidad de que uno desista, en la obra que el Señor le ha encomendado, ¿verdad? Que llega a nuestra mente dudas como, ¿será que yo no soy digno? Cuando nadie es digno, ¿no? Somos dignos por causa de Cristo. ¿Será que es que yo no soy suficiente? Nadie es suficiente, necesitamos las fuerzas del Señor. ¿Será que es que yo esto, esto me lo inventé? Entonces, no es nada, entonces no hay invento, porque el Señor Jesús dio la orden. El Señor Jesús dio la orden de seguirlo, ¿cierto? ¿En dónde? Por todo el Evangelio, ¿cierto? Venid a mí los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás por añadidura. Automáticamente, si es primero el reino de Dios y su justicia, quiere decir que uno está siguiendo el reino de Dios y su justicia, quiere decir que uno está metido, inmerso en el reino de Dios y su justicia totalmente, al 100%, y el Señor se encarga de nosotros, de todo lo que necesitamos, de todas nuestras falencias se encarga el Señor. Así que el Señor nos llama, ¿cierto? Entonces, id por todas partes y predicad el Evangelio, llamamiento del Señor, ¿verdad? Vine por las ovejas perdidas, ese llamamiento del Señor, ¿cierto? Yo vine a curar a los enfermos, llamamiento del Señor. Así que por donde lo veamos está el llamamiento del Señor. Ahí está. Entonces no es invento nuestro, no es ningún invento nuestro. Entonces, ¿será que yo? Nada. El Señor, al contrario, el Señor quiere llevarnos siempre a que evolucionemos en Él, que cada vez seamos mejores en Él. Ahora, ya entonces, siendo otros ejemplo para los demás en la palabra, porque la palabra se hace viva. Nosotros vivimos la palabra y la palabra se hace viva en nosotros. Las promesas del Señor se hacen una realidad en nosotros. La verdad tiene manifestación en la realidad. La verdad que es Cristo Jesús, que es su palabra, sus bendiciones, sus promesas. Y entonces viene estas 6 palabras que están divididas en 2 grupos, y que es la manifestación nuestra, el ejemplo nuestro. Entonces, hay 3 palabras que son conducta, palabra, conducta, pureza. Palabra, conducta y pureza, y la pureza se refiere a nuestro pensamiento, ¿cierto? Y la pureza está así como el agua que es pura, quiere decir que no tiene mugre, no tiene sucio, ¿verdad? Esta leche es pura, no está contaminada, no tiene nada, es igual
Entonces es la pureza de la mente en el sentido de que no nos dejamos, como el antiguo hombre, no nos dejamos meter pensamientos del mundo. O como dicen aquí en la costa, no nos dejamos meter cuentos del mundo. No dejamos seguir una enfermedad, no dejamos meter cuentos de que ya esto es lo último, entonces estoy arruinado. No, porque sabemos que Jesucristo, el Señor nuestro, tiene potestad sobre las enfermedades. Y entonces el problema, entonces ya, ay, claro, tú, o la equivocación. Entonces sabemos que el Señor nos levanta, el Señor levanta al caído. Cuando si hemos pecado, abogado tenemos en Jesucristo el justo. Sabemos que el Señor vino precisamente por los que teníamos debilidad. Así que nosotros, aunque eso no es excusa, porque la cuestión otro es cada día fortalecernos más en Cristo. Como tenemos un error, el Señor está ahí para levantarnos como un buen Padre, un Padre amoroso. El Señor está ahí para levantarnos, para ayudarnos en nuestros errores. Diciendo el Señor que no somos perfectos, que el perfecto es el de Cristo Jesús. Gracias al Señor, Él es el único verdaderamente bueno, perfecto. Por lo tanto, aspiramos nosotros a la pureza en el pensamiento, ¿cierto? Que nos mantengamos en la palabra del Señor puros, que vivamos la palabra del Señor. El justo por la fe vivirá, pero la fe se desarrolla es cuando uno mantiene la verdad del pensamiento de Cristo, porque eso aumenta nuestro amor por el Señor. Reconocemos en la palabra del Señor, reconocemos el amor de Él por nosotros y por lo tanto crece más la confianza en Él y por lo tanto el resultado es la fe, el crecimiento de la fe, el crecimiento de la fe. La otra palabra entonces es la palabra, esa es palabra, ¿verdad? Ya con ese pensamiento, entonces nuestra palabra se modifica, como dijimos ahorita. Entonces la palabra del Señor es nuestra palabra. Nos hacemos dueños, nos identificamos, vivimos por la palabra del Señor. Ya es una constante diaria nuestra, la palabra de Cristo. Y ya teniendo el pensamiento y teniendo la palabra, lo que entonces ya por consecuencia, ¿verdad? Es que uno actúe en Cristo Jesús. Como dijimos la vez pasada en Colosenses, estábamos leyendo en Colosenses, ¿verdad? Y todo lo que hagáis, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesucristo. Entonces actuamos en el nombre de Jesús en todo lo que hacemos, ya sea grande, ya sea mediano o ya sea pequeñito, ya sea significante, supuestamente, todo lo hacemos en Cristo Jesús y todo es todo. Y nuestra palabra también en el Señor. Nuestra palabra en el Señor. Y hay otras tres palabras que es amor, espíritu y fe. Y en ese orden. Porque el amor del Señor, ya esto tiene que ver, estos tres primeros tienen que ver, es directamente con nosotros, pero estos tres que vienen tienen que ver con la aceptación nuestra con respecto a Jesús, con respecto a Dios, con respecto al plan de amor, misericordia y de triunfo que nos tiene Cristo ya en este momento y también para el futuro, para todo aquel que en Él cree. Así que primero está el amor, que es la base de la doctrina del Señor, la base de nuestra fe, la base de nuestro vivir, es la confianza nuestra, que es el amor de Dios por nosotros. Un amor tan grande que destruye toda esa cantidad de malos frutos en nosotros. Un amor tan grande que
ya no podemos efectuar en nosotros ni odio, ni rencor, ni recelo, ni egoísmo, ni envidia, ni nada, porque es que nos llena todo. Y entonces ya que vamos a envidiar si lo tenemos todo, que vamos a odiar, el Señor nos ha dado todo lo que todo lo ha hecho, el Señor nos ha perdonado, nos ha suplido las falencias de todos los sentidos, espiritualmente, sentimentalmente, mentalmente, la llenura del amor del Señor en su espíritu, entonces efectúa que ya nosotros ya podemos vivir por el amor de Cristo en el amor del Señor. Las otras dos palabras son espíritu. Entonces ese amor del Señor enciende en nosotros el espíritu de Él. Y el espíritu del Señor, ahora Dios, somos templo del Espíritu Santo. Y la última palabra, está para acabarse ya el tiempo, perdón, es la consecuencia. Así como en lo físico es el actuar, en la consecuencia, en lo espiritual es la fe, que es que el Señor todo lo puede y todo se puede en Cristo, todo lo puede que me fortalece, todo se puede, Señor, no hay nada imposible en Cristo Jesús. Mis hermanos, Dios los bendiga y los guarde, la fe del Señor esté con ustedes, que ejerciten la fe en el Señor Jesús. Tengan toda la seguridad que tienen la autoridad de Cristo por el amor y la misericordia de Él. El Señor así lo ha querido. Dios nos bendiga y nos guarde. La sangre del Señor nos cura toda esta semana. Nos vemos el día miércoles. Los queremos muchísimo y seguimos orando los unos por los otros. Saludos también a Milagro, a mi mamá también. Saludos a todos por allá. Dios los bendiga y sigamos orando. Que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos